Todo lo que nos rodea son datos. Tus búsquedas de Google, tus compras en tiendas, tus llamadas, lo que ves en redes sociales, videos de cámara de vigilancia, las fotos de comida y de gatitos. Y también muy importante, el cómo tú interaccionas con toda esta información. Toda es recolectada, almacenada y monetizada. Si quieres saber cómo recolectan toda tu información, que se supone es privada, y cuáles son sus justificaciones para hacerlo, quédate, que lo veremos en un momento. Con la ayuda de poder de cómputo y algoritmos potentes, sumado a inteligencia artificial, nos permiten analizar mucho mejor toda esta gigante cantidad de información, interpretarla para encontrar patrones que probablemente no serían apreciados por el ojo y experiencia humana. Antes de que llegue el 2030, se piensa que los CPUs rebasarán el poder de cómputo del cerebro mismo. Y una encuesta hecha por The Global Agenda Council on the Future of Software and Society muestra que máquinas con inteligencia artificial estarán en puestos directivos en empresas a finales de los 2020 de esta misma década, que es en menos de 15 años. Tu trabajo lo haga ya una computadora, que quede totalmente automatizado, inclusive los puestos más importantes directivos. La toma de decisiones era hecha por humanos, basada en aprendizaje, en experiencia o intuición, una corazonada. Ahora se harán por medio de análisis de cómputo utilizando cantidades enormes de información. ¿Pero qué es el Big Data? El concepto Big Data en sí es el conjunto de datos o combinación de conjuntos de datos masivos, pero también referido a la actividad de recolectar grandes cantidades de información por medio de medios tradicionales y digitales, que obviamente gracias a estas tecnologías de la información digitales se ha exponenciado la cantidad de información generada y recolectada. La invención de redes sociales, el uso cotidiano de Internet en todas nuestras actividades, el Internet de las cosas, ha beneficiado el uso del Big Data y la recolección de todos los datos. Todo para poder identificar tendencias y patrones de conducta. ¿Y todo esto con qué fin? Veamos primero unos ejemplos para entrar en un contexto. Coches autónomos interconectados, en el sector salud para analizar información médica de diferentes lugares y demografías para determinar mejores tratamientos y predecir enfermedades. Obviamente en el marketing y ventas para llegar al público objetivo de forma mucho más precisa, con herramientas de Facebook y Google, esto como servicio ofrecido por ellos, pero usado por ellos mismos como empresas. Un ejemplo es: ¿alguna vez has ido a una reunión, a un evento donde conociste a personas nuevas y de la nada unos días después te aparecen como recomendaciones de amistad? ¿O ellos mismos te encuentran y te mandan solicitud? Fue por el uso de geolocalización de tu celular. Y la lista entera de formas en cómo lo logran es grandísima. Ejemplos de este tipo también con Google son enormes. En el tema de la política, con el fenómeno de Cambridge Analytica hace unos cuantos años. En el tema de deportes, para monitorear rendimiento de los jugadores. Y con uso de Machine Learning, aunque suene utópico o distópico, dependiendo de cómo quieras verlo, predecir delitos inclusive antes que sucedan. Arrestar a las personas que aún no han cometido el delito, pero ya se predijo que lo harían. Si este video te está gustando, te invito a que te suscribas y le des like para que no te pierdas los siguientes que vienen. Tanta información recolectada y analizada nos da una imagen mucho más completa del todo, pudiendo mejorar toda clase de actividades humanas, pero también creará perfiles muy precisos de cada uno de nosotros, inclusive información que nos gustaría que fuese, ¿cómo decirlo?, privada, e inclusive cosas que ni siquiera sabíamos de nosotros mismos. Entonces, ¿el Big Data significa la desaparición de la privacidad? Vamos a verlo. Toda esta información es usada por compañías para mejorar lo que los compradores quieren y mejorar, encontrar y cubrir esas necesidades. La meta es tomar decisiones totalmente basadas en datos y no corazonadas o intuición. Pero ¿cómo obtienen tanta información estas empresas gigantes? Nosotros se las regalamos. Y si te interesa saber más de qué es lo que saben Google y Facebook de nosotros, te dejo un video aquí. Los usuarios cambiamos productos y servicios gratis, como Google, YouTube, Facebook, Gmail, Google Maps, que facilitan nuestra vida y que probablemente ya no sabríamos cómo vivir sin ellos, a cambio de que nosotros les demos su información, ellos la almacenen. Esto es un intercambio. Muchas veces es la información que realmente nosotros hacemos pública de forma consciente. Por ejemplo, una publicación hecha por ti, o que le des like tú a una publicación.
Todo esto de forma directa y consciente, pero otras veces no, como mensajes o búsquedas, y algunas inclusive sin darnos cuenta, como geolocalización, los aparatos que usamos, la metadata de las imágenes, qué modelo de celular o computadora utilizas, nuestras compras en páginas ajenas a estas compañías. Así las empresas pueden aprovechar esa información para tomar decisiones, ya que según tu actividad notan que compras más a ciertas horas, en ciertos lugares, desde ciertos aparatos, por lo que te darán publicidad mejor dirigida y mucho más precisa para ti. Pero entonces, ¿cómo funciona? Antes la toma de decisiones estaba basada en aprendizaje, en experiencia o en intuición por el humano. Ahora se hará por medio de análisis de cómputo de cantidades enormes de información, a veces hasta totalmente automatizadas, como veremos adelante. Tal cual los tweets o las publicaciones de Facebook son más complicadas de analizar, como compras en tiendas en línea y búsquedas en internet. Textos no organizados en imágenes, para ser interpretadas necesitan software especial para poder darle un significado. Como la cantidad de información que estamos dando y generando es tan grande, generalmente se necesitan computadoras, servidores muy potentes y dedicados. Las compañías especializadas analizan todo tipo de información estructurada y no estructurada, con softwares muy específicos. Como vimos, Big Data tal cual es un gran volumen de información que generalmente llega de diferentes fuentes, con diferentes estructuras y a gran velocidad. Pero estos datos deben cumplir 5 características, 5 Vs. Que sea un gran volumen de datos, variables que sean muy diversas y de muchas fuentes, velocidad, que estén generándose rápido y constantemente, la veracidad, buscar entender que todos estos datos sean verídicos y de valor, es saber cuáles datos son útiles y cuáles son basura o desechables. No toda la información es la misma o inclusive útil, se divide principalmente en 2 categorías. La data estructurada se refiere a la que ya está organizada y clasificada. Esta se encuentra dentro de las bases de datos y representa un 20% de toda la información que existe y proviene de 2 lugares principales, computadoras y humanos. En computadoras por medio de todos los sensores y por registros web, sistemas como GPS o tu trackband, automáticos y capturados por alguna empresa en el tema financiero, por ejemplo. Y la generada por nosotros como humanos se refiere a toda la información que metemos a una computadora o aparatos electrónicos, nuestros datos, de forma directa o indirecta. La data no estructurada es todo lo contrario. No hay un formato claro y está conformada por alrededor del 80% de toda la información. Hasta hace relativamente poco no había mucho que hacer con ella, porque era muy difícil de interpretarla, porque generalmente se hacía de forma manual y tener que ordenarla tú. Si eran pocos datos era muy sencillo, pero no te servía realmente, no es Big Data. Por lo mismo que decimos que deben ser cantidades inmensas de información para que realmente podamos tener una visión completa, y si era mucha, era muy bueno para encontrar patrones más precisos, pero casi imposible de hacerlas, registrarlas e inclusive traducirlas manualmente. Así que hace unos años solo se almacenaban. Se clasifica igual, la generada por máquinas y computadoras que principalmente son imágenes y textos sin atributos definidos. Pueden ser imágenes satelitales, resultados de experimentos y radares, y la forma humana, que es toda tu actividad en redes sociales, las series que ves, tus publicaciones y los mensajes y llamadas que hacemos de forma privada. Un punto medio entre estas dos es la semiestructurada, que se refiere a cuando tenemos varios conjuntos estructurados independientemente de que pueda ser información similar, pero al reunirlos todos no está estructurada, porque no se comparten de los mismos atributos o clasificaciones. Y ahí está el jugo, porque si logras estructurar y organizar información de diferentes fuentes que significan lo mismo, puede que se pueda aprovechar. Para visualizarlo y entenderlo mejor, imagínate que tienes muchas cartas, muchísimas, en diferentes idiomas, y si quieres saber cuántas veces se dijo hola en todas estas cartas, los cuentas. Vas a darte cuenta que son muy pocas veces, porque no puedes contar como hola, hello, hello o konnichiwa, que significa lo mismo, pero no son tal cual hola. Entonces, para poder aprovechar todos estos datos y poder contar las palabras hola, tendrías que estandarizar y organizar todos esos datos, es decir, en este caso, pasarlos al mismo idioma para poder interpretarlos realmente. Una forma es el proceso ETL, que veremos en un momento. Hablamos de datos estructurados y no estructurados. Realmente los datos que valen la pena y en grandes cantidades puede que de una fuente vengan estructurados,
pero al venir de diferentes lados, ya el conjunto se vuelve no estructurado. Y para poder analizar y tener la visión completa en patrones, como por ejemplo la relación que existe en la hora que sale el sol donde vives, o la cantidad de hermanos que tiene una persona relacionado a la propensión a tener esclerosis múltiple, aparentemente e intuitivamente no tiene ninguna correlación, pero con Big Data estos patrones comienzan a ser aparentes. Necesitamos muchas fuentes aparentemente no vinculadas de datos que por ende no son estructurados. Y para esto, para poder entenderlas, ordenarlas, poder analizarlas como una única fuente de información, está el proceso ETL. El proceso ETL son las siglas. La E viene de extracciones, es capturar y adquirir todos los datos de todas las fuentes y los centralizamos. La segunda es la T, que se refiere a tomar estos datos para darle una estructura y orden estandarizada y limpiar los datos. Luego es la L de load, la carga de información. Ahora hay que guardarlos y almacenarlos para, claro, posteriormente analizarlos y encontrar los patrones. Hay que entender también el ciclo de vida de los datos, que comienza con la captura, es decir, la extracción de los datos y tal cual generarlos también. El almacenamiento es guardar esos datos. Después vamos con el procesamiento y análisis, tener esos datos centralizados, limpios y organizados, o sea, estructurados. Vamos después con la exploración y visualización, que ya es tal cual la toma de decisiones, la interpretación de estos. Por ejemplo, graficarlo y que los líderes tomen decisiones basadas en lo que se muestran estos datos. Y ya otro nivel sería que el mismo sistema o algoritmo basado en estos datos tome las decisiones o cambie el comportamiento de lo que controle de forma totalmente automática, sin ni siquiera notificarle al humano. Con estos datos puedes entender cómo se están comportando ciertas variables, precios y actividades, entendiendo qué ha pasado hasta ahora y poder tomar mejores decisiones. Es el uso normal y promedio. Pero lo lucrativo y lo especial, las grandes ligas, por así decirlo, tanto como Facebook y Google, que las vuelve de las empresas más influyentes y ricas del mundo, vendiendo una fracción de toda esta información que genera por medio de sus servicios. Lo realmente lucrativo es el hecho de poder predecir situaciones que vendrán en el futuro e influenciar a las personas. Cuando los datos de compras y actividades se analizan, pueden ser muy útiles para brindar un mejor servicio a tus clientes. Pero ¿qué pasa cuando lo que se analiza es en sí la persona, a sus sentimientos, a su psicología misma? Ahí es cuando comienza un poco el debate moral de hasta dónde llega el poder influenciar. El caso de Cambridge Analytica o inclusive en un futuro cercano el arresto preventivo de personas que aún no han cometido un error es algo que aspira a China. Pero si quieres saber más sobre este tema, no te pierdas el siguiente video. En teoría, todas las empresas deberían estar recolectando toda la información posible de sus clientes. Esto desde un punto de vista empresarial y de hecho también para beneficiar al usuario mismo, porque el uso de Big Data es realmente para mejorar la experiencia de tu cliente y de ti como usuario. Por eso, con un uso socialmente responsable y ético, te ayuda a dar un mejor producto o servicio, llegar a los compradores ideales, potenciales, para realmente solucionarles ese problema. Y de paso, claro, el punto del bienestar financiero de la empresa. Aunque claro, hay que encontrar ese balance óptimo. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas, que vienen videos muy buenos. Y envíaselo a alguien que conozcas que publica todo el tiempo, todo en las redes sociales, para que menos dude o reflexione. Te mando un abrazote y nos vemos en la siguiente.